Bien. Este asunto de ubicar un micrófono puede ser incluso un ejercicio para uno de esos escritos de Cortázar, que en algún momento se dedicaba a escribir instrucciones sobre dar cuerda a un reloj, cómo buscar un pelo o cómo llorar, ¿no? Ubicar un micrófono. Pero bueno, ya está ubicado y aprovecho entonces para darle las gracias a William, principalmente por tener esa especie de deferencia conmigo cuando nos escribimos y me dice: Jesús, quiero que llegues a Sincelejo. Y cuando él hace eso, yo organizo como sea y vengo a responderle a ese llamado. A Ricardo, quien ha sido uno de mis cómplices acá en Sincelejo, hasta en su casa me ha dejado quedar cuando no tengo para hotel, pero ahí estaba Ricardo en las conversaciones, unas veces con cervezas, otras como anoche, que ninguno de los dos podía tomar. Y bueno, ustedes que son un público importantísimo, desde hace 5 años, no 4 exactamente, estoy concurriendo a este evento que se hace para esta fecha, y lo que más me agrada es precisamente la respuesta de un público conformado por personas jóvenes y otras ya no tan jóvenes que están poniéndole esa pasión que tanto necesita este espacio de la literatura y de la lectura en Colombia. Eso es fundamental. Les confieso que ver al grupo de personas que estuvieron leyendo acá realmente me llena de satisfacción, porque cuando organizo eventos en Cartagena, lo que más sienten quienes van a leer en público es timidez. Acá no se nota eso, acá se nota las ganas de mostrar lo que se está haciendo. Eso es positivo, es una forma de decir: yo estoy aquí, es mi voz, desde diferentes matices, desde diferentes perspectivas, desde diferentes visiones y concepciones de mundo, pero ahí están las voces, unas más construidas que otras, pero todas en un camino que poco a poco se va dando y va llegando a donde tiene que llegar. En la mañana de hoy, pues en esa respuesta a la invitación de William, he traído una ponencia. La palabra ponencia incluso puede ser un poco exagerada acá. Más que todo quisiera que se entablara una especie de conversatorio sobre asuntos que seguramente ustedes conocen, mucho más que yo incluso. No vengo a decir nada revelador, vengo de pronto, es un ejercicio que a veces que creo más en provecho mío, porque gracias a esa convocatoria de William pude poner en orden toda una cantidad de ideas que tenía sueltas y que en el día de hoy les voy a presentar. Precisamente para comenzar, quisiera, en vista de ese título, El escritor frente al acto creativo, un ejercicio que apunta a la autenticidad, quisiera hacer referencia a un diálogo platónico en el cual se habla de la poesía, un encuentro en el que Sócrates interpela al poeta Ión y le aclara que él como poeta es un poeta motivado por la musa, por la inspiración, mas no por el arte, como lo dice Sócrates en ese diálogo, ese arte que los griegos llamaban la tecné y que nosotros podríamos asimilar a la teoría o al conocimiento, entre comillas, científico de lo literario, desde la crítica, desde la literatura y los procedimientos que de pronto se dan en ese camino, ¿no? Entonces, quiero evocar ese diálogo en el cual Sócrates habla de eso, para contextualizar un poco. Lo que voy a presentar
es básicamente mi perspectiva, que puede coincidir con la de muchos de ustedes o puede diferir de ella. Por eso el diálogo, por eso la conversación, porque al final, los 20 minutos finales, me gustaría, entre otras cosas, que precisamente hubiera unas intervenciones de parte de ustedes, ya sea para preguntar, ya sea para controvertir lo que yo dije que me interesa más, o simple y llanamente para complementar a partir de aportes valiosos que ustedes puedan tener. Dando puntadas precisamente para dicha perspectiva que voy a nombrar, quisiera citar la última afirmación del primer párrafo de este libro, que no es precisamente de literatura. Es un libro titulado Cómo escuchar la música, de Aaron Copland, un libro escrito por allá en 1937. Esa última afirmación de ese primer párrafo de la introducción dice así: el conocimiento intensifica el goce. Óigase bien, el conocimiento intensifica el goce. Desde esa afirmación ya se imaginarán cuál es la perspectiva que voy a plantear, o desde la que voy a plantear lo que voy a presentar en el día de hoy. Para ello, iré avanzando por momentos, y el primero es precisamente la lectura de un texto de un par de páginas en las que esbozaré lo que aquí comenzamos. Dice así: el escritor frente al acto creativo, un ejercicio que aspira a la autenticidad. Lo único que puedo brindar hoy equivale a lo que cada uno de ustedes podría brindar si estuviera acá, en mi lugar. Aclaro por ello que lo que aquí plantearé no rebasa los límites de mi experiencia como sujeto que ha optado por la escritura como medio de relación con el mundo, y que, al igual que ustedes, amables escuchas, ha tenido experiencias estéticas a partir de los diversos procesos de aproximación que un sujeto escritor cualquiera realiza en su relación con el lenguaje. Antes de avanzar hacia los tópicos que he de tratar, espero que con la mayor claridad, precisión y profundidad posibles, quiero realizar un mapa general de lo que haré, para que así tengamos claro cuál es el derrotero que deseo presentar, sin plantear que este sea una camisa de fuerza ni una fórmula que garantice la excelencia en la creación literaria. Enfatizo en eso, ¿no? Lo que aquí planteo no es una camisa de fuerza ni fórmula que garantice la excelencia en la creación literaria. Si hacer literatura se tratara de crear a partir de fórmulas y recomendaciones, este ejercicio perdería gran parte del atractivo por el cual nos dedicamos a él. Nada más complejo que los vericuetos del lenguaje y la imaginación, sobre todo cuando los abordamos con intención literaria. Sin embargo, debo decir que el hecho de que no existan dichas fórmulas no nos exime de tener la convicción de que ciertos conocimientos específicos pueden aproximarnos a un mejor desempeño de nuestras posibilidades creativas con el lenguaje. Por lo anterior, quiero ser lo más organizado posible en esta presentación, en la que comenzaré con una exposición de lo que considero debe ser el papel del escritor en la sociedad que nos ha tocado vivir. Después avanzaré hacia la explicación de 4 tópicos que, desde mi experiencia, creo me han servido para conseguir una cierta habilidad y algo de creatividad como escritor, y que en líneas generales pueden servir como punto de partida a otros escritores, como a mí me han servido los que he escuchado y leído de los autores que considero mis maestros tutelares en este asunto de la literatura. En tercer lugar, expondré algunas aproximaciones que he organizado
sobre un concepto que desde hace tiempo vengo trabajando, a partir de mi interacción continua con escritores de diferentes niveles y edades en el taller literario en el que participo desde hace más de 5 años. Ese concepto lo he llamado la ingenuidad estética. Hay 3 momentos allí, pero el más importante es el cuarto, el que corresponde al diálogo, a la conversación con ustedes. Por esa razón lo dejo como que planteado para que lo tengan en cuenta, cualquier cosita que se ocurra, anotarla y tener la punta allí presente para cuando llegue ese momento. Bien, aclaro que no me dedicaré a hacer una charla sobre posibilidades analíticas del discurso literario, ni me dedicaré a una defensa de la teoría literaria en este momento. Estos son asuntos sumamente importantes en el bagaje cultural de un escritor, tanto que considero un exabrupto tratar de enseñarlos en una charla didáctica o clase magistral a un grupo de escritores en una mañana como esta. Estos aspectos, pienso, se deben ir descubriendo poco a poco, según las necesidades creativas y curiosidades del escritor en cada uno de sus momentos de creación e indagación en relación con la materia con la que trabaja. Son de suma importancia y el escritor no puede hacerles el quite, y sin pretender ser un maestro debe preocuparse por conocer asuntos gramaticales, semánticos, sintácticos, morfológicos, semióticos y hasta pragmáticos de su lengua. Considero perjudicial para el escritor, sobre todo el que está empezando, hacerles caso a reconocidos escritores que hablan de manera desobligante con respecto al conocimiento de la gramática y la ortografía del castellano. Como se dice por ahí, zapatero a tu zapato. Que estos personajes hayan dejado el trabajo de corrección de sus textos a editores y correctores de prueba no los habilita como jueces para dictaminar que todos los escritores debamos proceder así. Allá quienes estén tocados por la genialidad, yo prefiero trabajar y aconsejar el trabajo a partir del conocimiento lo más profundo posible de la materia con la que creo mis textos. Luego de haber hecho esta aclaración procedimental, paso al asunto inicial de mi presentación: el papel del escritor en el momento histórico y social que nos ha tocado vivir. Esta ha sido una de mis preocupaciones en los últimos 4 o 5 años y he escrito una serie de textos al respecto. Sin embargo, lo que les voy a presentar es la organización en unos 5 párrafos de unos apuntes que últimamente he realizado y que probablemente más adelante se conviertan en algo más extenso. Lo he titulado El escritor ante el imperio de los discursos mediáticos. Tenemos bien claro que el contexto en que nos movemos no es un espacio propicio para el desarrollo de las expresiones artísticas y culturales que propenden por la liberación del ser a partir de la reflexión, la crítica y la propuesta. Esta circunstancia no es, desde ningún punto de vista, producto de una ingenuidad política, sino todo lo contrario. Es el producto de una maquinaria direccionada para la anulación del ser, para la deshumanización del hombre mismo. Las razones son más que conocidas y por ello no me dedicaré a extender los pasillos de este gran laberinto en que el señor capitalismo hace las veces de minotauro. Solo diré que el escritor de hoy debe tener claro, más allá de si quiere ejercer una literatura comprometida o no, las exiguas posibilidades que dicho contexto brinda a quien se dedica a una de las expresiones más humanizantes que existe, la literatura. En medio de tal contexto, debo decir que el ejercicio de lo literario, ya sea como lector, ya sea como profesor, o en este caso como escritor, es un ejercicio producto de una terquedad gozosa que parece poseer al auténtico literato. Es esta terquedad la que lo hace persistir
ante tan hostil medio en el que rara vez le es posible dedicarse de tiempo completo a su vocación. Aún así, cuando se está poseído por el genio de la escritura, el sujeto escritor sacará tiempo y energía de donde menos parece haberlos para seguir en el ejercicio de su resistencia. Porque ante todo, en este tiempo en que imperan la demagogia, la tecnocracia, la publicidad, el espectáculo y los discursos religiosos, el escritor pone en práctica su habilidad de pensar e imaginar mundos posibles que lo salvaguardan o lo vacunan ante las falacias de estos discursos que siguen colonizando al mundo. Más allá de los contenidos, de las formas o de la posición individual del escritor en su fuero íntimo, queda claro que el ejercicio de la escritura es un ejercicio de resistencia, una resistencia ante un medio que intenta homogeneizarnos a como dé lugar y que para ello utiliza con mucha habilidad refinadas armas que bien podrían emplearse para el bien de los seres humanos. Desde esta resistencia que menciono, el escritor, empleando lo que ha ganado por medio de su relación con la literatura y con el lenguaje, realiza un sincero ejercicio político. Afirmo que este ejercicio del escritor es de carácter político. Desde que este sujeto elige escribir, ya está sentando una posición muy diferente a la corriente que arrastra al resto del mundo. Escribir literatura, aunque ésta se quede en la gaveta de un escritorio, es una práctica del distanciamiento que le permite a quien lo toma no dejarse arrastrar por la avalancha del consumo. Quien escribe dedica un tiempo especial de su vida a la solitud, y esto que lo hace ver como un ser raro, inteligente para unos, desadaptado para la mayoría, que genera intriga e inquietud al resto de la gente, incomoda a quienes manipulan y son manipulados en este sistema. Esta incomodidad generada por el escritor y su acto creativo, de manera consciente o inconsciente, es por sí misma un ejercicio de lo político, pues ella entraña y promulga el derecho a ser diferente. Desde ese promulgar el derecho a la diferencia, el escritor habla a sus contemporáneos. En esa conversación analiza y cuestiona lo que los discursos demagógicos actuales manipulan en favor de campañas propagandísticas con fines politiqueros y consumistas. Es decir, el escritor se enfrenta a quienes hablan a favor del sistema, ofreciendo a sus lectores una mirada distinta de su propio contexto. Esto marca la gran diferencia entre el escritor y los responsables de estos discursos, puesto que el primero lo hace de manera sincera, sin dobles intenciones. El escritor se convierte en un paladín de la sinceridad, si se me está permitido usar ese término medieval, que con su sola actitud desenmascara los propósitos nada altruistas de los discursantes al servicio del sistema. Este paladín enarbola la bandera del intelecto, de la recursividad y el conocimiento. Es el sujeto llamado a dar ejemplo a partir de la reflexión y el análisis de las situaciones que le interesan y que probablemente terminarán nutriendo su obra. Ese es el primer momento, como les decía, la presentación de mi percepción muy personal de lo que sería el papel del escritor en esta sociedad contemporánea que Gilles Lipovetsky ha llamado del hiperconsumo, y yo la llamo una sociedad de humo y consumo.